Okay, lady. We are here again. So, do you remember when we were talking about there is and there are? ¿Recuerdan eso? Yes. When we were talking about the house. In my house, there is a big sofa in the living room. There is a beautiful bathroom. There is a kitchen. There are 2 cars in the garage. ¿Recuerdan eso? Yes. Cuando describíamos la casa utilizando there is There are. y también utilizábamos there are. Y decíamos que eso es, que significa there is. ¿Recuerdan eso? Yes. ¿Qué significa there is? En español. ¿Qué me dice? ¿Mm? There is a sofa in the living room. There are 2 curtains. There are 3 televisions. There is a radio. There is a computer. There is y there are en español quiere decir ¿qué? ¿Qué me dice? Jermis. Ok. Marín Hernández. Vamos a ver. ¿Quién recuerda lo que significa there is y there are? There is, teacher, es para singular. ¿Es para? Ay, espérese. Si yo digo, there is a TV in my living room. ¿Qué yo estoy En diciendo ahí? singular. ¿Qué yo Hay un estoy? televisor. Hay Ok. un televisor Entonces, ¿qué en significa there mi. is? Perfecto. Hay en singular. Hay, muy Sí. bien. Entonces, there is en español significa hay. Hay. ¿Qué hay? ¿De acuerdo? Y there are Yes. significa, En plural. ¿eh? Lo mismo. Que hay también. Pero vamos a utilizar there is cuando hay uno y there are cuando hay varios. En presente, recuerdan, pero los dos significan lo mismo. ¿Están conmigo? Yes. Ahora bien, ¿cómo yo digo que habían en pasado? Que había o que habían. ¿Están conmigo? Yes. Para yo decir que había o que habían, solamente voy a sustituir el verbo to be y lo voy a poner en pasado aquí. Por ejemplo, ¿qué? Yo digo, en vez de there is, lo voy a sustituir por was. Ahora dice había. There was a TV in my living room. Había un televisor en mi sala. Había. Ahora sí, son varias cosas. Lo voy a poner aquí. ¿Cuál utilizo? Was o were. Plural, lo pongo were. Ok, Oh. digo, there Where. were Where. 3 windows. Ella tiene que esperar que yo termine. There were 3 windows in my kitchen. ¿Están conmigo? Yes. Entonces ahora dice habían en pasado. Aquí había uno solo, there was. Y aquí ahora dice habían en pasado. ¿Están conmigo? Yes. Ok, ahora conmigo que no había. ¿Ok? Que no había uno. Le agrego no aquí. No. Hey, there was no a TV. Así mismo, sin la T. Ok. Oh, they were no 3 Not. windows. You got it? Yes. Ok, también recuerden que utilizaron la contracción de was no. ¿Qué contracción era esa? Es una forma más corta. Wasn't. Utilizaban wasn't. Entonces sería así. Wasn't. There wasn't a TV. No había una televisión. Ahora no habían. En plural, yo digo there weren't. ¿Okay? There weren't 3 windows. There weren't 3 windows. No habían 3 ventanas.
No problem, ladies. Jeremy, no No. problem. No. Bien, entonces ya No. sabemos hacerlo en afirmativo y en negativo. Ahora, como yo digo, habían 3 ventanas en mi cocina. There were Ok, en vez de there were, pongo were there. Lo pongo al were revés. there Ok. 3 winds Were there 3 windows in my in my chicken kitchen? No chicken, it's a kitchen. kitchen. Okay. Window Were there 3 in windows in my in kitchen? the fridge. Okay, borro este were. Were there 3 windows in my kitchen? Okay. Yes. ¿Había un televisor en mi sala? Bueno, en vez Were de there there was, pongo was there. was there Okay. was Say there A. TV Was there a TV in in my living room? Y al final le pongo el signo de interrogación. Jermis, María, no problem. No. No problem, No, profe. teacher. No problem. Ok, bien. Fíjense este aquí, cuando hace preguntas con who. Recuerden que who significa, ¿quién me dice? ¿Quién? Who significa quién o quiénes, ¿verdad? Si yo Yes. quiero decir, okay, ¿quién estaba en la clase? Ok, yo digo, hey, who was Was in the class? ¿Quién who estaba en was la in clase? O María was. the was María was. Maria María estaba. María was. ¿Ok? Nosotros estábamos. ¿Cómo yo digo eso? nosotros estábamos. We were. We were Hey, who was in the class? in the Nosotros estábamos. We were. ¿Cómo yo digo? Ellos estaban. They were. They were. Ok. ¿Cómo yo digo? Yo estaba. I was. I was. Very excellent. You got it? ¿Cómo yo digo? Yes. Annette estaba. Agneti was. Annette was. Jeremy estaba. Jeremy was. Jeremy was. ¿Ok? ¿Cómo yo digo? Annette y Jeremy estaban. Annette y Jeremy was. Were. ¿Eh? Ajá. And Jeremy Were. were. Very good. Jeremy was. Estaban. Very good. Estaban. Ajá. Yes, Cuando yo la perdón. pongo las dos juntas, Were. entonces pongo were. Perdón. You got it? Yes. Yes. Okay. Tienen una captura ahí, please. Take a picture. You got it? Yes. That's the teacher. Ay. Yeah, thank you. Ya, teacher. ¿Sería que? Ay. ¿Saliría el audio? Hey, entra ahora. Ah. Ah, bueno. Está, pues yo veo por aquí. Vamos a esperar a ver qué pasó. Finish, Ya, ladies. teacher. Finish. Ah, yo digo. Vamos bien, señora. ¿Está Yes. ahí? Ajá. No Sí. problem. Valentín, mami, No. su No. phone. Yes, lady. Can I erase? ¿Puedo borrar? Okay. So we are going to advance. It was closed. Cloud. Exercise 1.
Conversation model. It's in this conversation. Read and listen. Where were you last night? What time? At about 8 o'clock. I was at home. Why? Because there was a great party at Celia's house. There was? Too bad I wasn't there. Okay, do you understand the conversation? Say, hey, where were you last night? ¿Dónde tú estabas anoche? At what time? ¿A qué hora? About 8, como a las 8. Oh, I was at home. Estaba en la casa. ¿Por qué? Why? Because there was a great party at Celia's house. Porque había una gran fiesta en la casa de Celia. There was, que había. Too bad I wasn't there. Qué pena que yo no estaba allá. You got it? Repeat Yes. after me, please. Where were you last night? Where are you last night? Where were you last night? Where were you last What night? time? What time? At about 8. About At about 8. about I was at home. Why? I was at home. Why? Okay, vamos a unir la S con la decimos. I was at home. I was I was at home. Why? Why? Because Because there was there was a great party a great party at Celia's house. at Celia's house. house. Because there was a great party at Celia's house. Because there was A great great party party at at Celia's house. Pues There lleguen pa- was. there was Too bad too bad I wasn't there. I wasn't there. Wasn't there. Very good. So I would like my friend Maria Hernandez. Are you there? Yes. Maria and Gisette, practice this conversation. So Maria, your letter A, Maria Hernandez. Gisette, no, Gisette is not there. Gisette is here? Ya, teacher. I'm here, teacher. Okay, so Maria Hernandez and Gisette. Maria Hernandez, letter A, and Gisette's letter B. Okay? Go. Where were you last night? Where were you last night? Where are be? Okay. So Maria Hernandez, letter A. Gisette is letter B. Okay? María va a ser la A, Giselle la B. Got it? Yes. Vamos allá. Yeah. 1, 2, 3. Where were you last night? What time? You say what time? What time? Mhm. At about 8 o'clock. I was at home Why? because Because there There was a was. great party at Celia's house. there was. What was sold by Too bad. where? I wasn't there. I Say- wasn't there. Okay, so there was. Too bad I There was wasn't there. there wasn't there. Very good. So Jermis and my friend Annette. Jermis and Annette. So Annette, you're gonna be letter A, and Jermis is gonna be letter B. 1, Yes. 2, 3, go. Where were you last night? What time? Mhm. At about 8 o'clock. He asked how we Why? Why? Oh, why? Because there was a great party at Celia's house. Their house There, too there bad. was. There was. Too bad was they. I wasn't there. Very good. ¿Qué me falta? Mari Núñez. Mari Núñez. Mari. Aquí estoy. Yeah, Mari Núñez. Vamos, Mari Núñez con María Hernández. María Hernández, te va a hacer la letra B ahora, ¿ok? Y Yes, Mari teacher. Núñez, letter A. La letra A. Vamos allá, Mari Núñez. 1, 2, 3, go. Where were you last night? Yeah, What excellent. time? Wow. What time? At about 8. Okay. I was at home. Why? Wow. Because there was a green party at Celia's house. Wow. There was. Too bad I wasn't there. Wow, perfect. Wow, I like it a lot. Excellent. Very good.
Todo este grupo es bueno, señores. Wow. Ok. Fíjense bien. Vamos a hablar ahora de otros verbos diferentes al verbo to be. ¿Cómo conjugamos otros verbos diferentes al verbo to be? ¿Están conmigo? Yes. Fíjense Yes. bien. Entonces, vamos a hablar de otros verbos diferentes al verbo to be. Es muy fácil. Por ejemplo, hay verbos que son regulares y hay otros verbos que no lo son, pues, o sea, que son irregulares. Cuando el verbo es regular, Jermis, voy a Yes. agregarle, para que cambie a pasado, le voy a agregar ed. Por ejemplo, todos conocen el verbo like, sí, Yes. sí. Yes. Yo digo, Sí. I like the movie. Me gusta la película. Sí, I like the movie. Pero si le agrego Yes. la D aquí, I liked a movie. Ahora dice, me gustó la película. En pasado, me gustó. I liked the movie. You got it? Lo bueno de hablar en Yes. pasado es que vamos a utilizar la misma forma para todos los pronombres. I, you, he, vamos a utilizar lo mismo. Mhm. Ok, por ejemplo, conocemos el verbo work. ¿Recuerdan work? ¿Qué verbo es ese? Work. ¿Qué verbo es ese? Trabajar. Trabajar. Para yo decir trabajaba, le agrego ed. Worked. ¿Ok? Por ejemplo, yo trabajaba en un hotel. Dice, I work in a hotel. Sí, Yes. está en pasado porque le agrego la ed. Sí, Ya se pi- esa misma forma lo uso para todo. You worked in a hotel, he worked, she worked, no cambia, en pasado no cambia. You got it? Yes. Otro, ¿ok? Visit, Aquí. visit, es el verbo visitar, ¿verdad? Vis- Yo Es- visito, I visit my mother. Yo visito a mi mamá. Para decir que yo visité en pasado, yo digo I visited. I visited my mother. Yo visité a mi mamá. I visited my mother. You visited your mother. He visited my mother, etc. You got it? Yes. Yes. Okay. Okay. Other, for example. mm, Open the door. I open the door. Yo abro la puerta. Yes. A decir que yo abrí en pasado la puerta. Y digo, I opened. I opened the door. Yo abrí la puerta. I opened. Okay. Yes. Borró todo. ¿Qué fue? Study. ¿Ok? Fíjense bien cuando el verbo termina en Y, ¿sí? En Y. Conmigo. Yes. Y está Yes. precedido aquí de una consonante. Vamos a sustituir la Y por una I latina y le agregamos ed. Started. Por ejemplo, yo estudiaba inglés. I studied English. I studied English. You got it? Yo estudiaba inglés. They study English. We studied English. Mira que no cambia para todo. Puedo utilizar cualquier pronombre de eso. O nombre. Yo puedo decir María Hernández study English. Jeremy study English. Jeremy y María studied English. ¿Están conmigo? Yes. Yes. Okay. Yes. Let me check other. Okay. Dance dembow. That's the word. Yo bailo dembow. I dance dembow. ¿Ok? En pasado, entonces como ya termina en E, le voy a agregar una D. I danced dembow. I danced dembow. Yo bailaba dembow. O yo bailé dembow. You got it? Yes. Entonces, cuando estoy hablando en afirmativo, voy a agregarle aquí al verbo.
Para cambiar a pasado. De. La terminación es de. Ed le voy a agregar. De. You got it? Yes. Es. Ok. Ahora fíjense bien. Para yo decir que no, que yo no estudié inglés, que yo no trabajé en ¿qué? Puedo utilizar este auxiliar, miren. Didn't, para decir que no en pasado. Puedo utilizar ese didn't para todo. Didn't significa que no, pero en pasado. Ok. Por ejemplo, no Yes. me gustó el concierto. Yo digo, I didn't like the concert. I didn't like the concert. Mira que el verbo de la acción no vamos a agregar ya ed. ¿De acuerdo? Solo va a quedar como si fuera en presente, pero ya el didn't dice que la oración está en pasado. Solamente ponemos didn't y el verbo ya se queda igual. No ponemos ed ni nada de eso. Solamente en afirmativo vamos a utilizar la ed. ¿Cuándo que la vamos a utilizar? En pasado. Sí, pero ¿en qué? Afirmativo. ¿Afirmativo, negativo o interrogativo? Afirmativo. En afirmativo. Ya en el negativo solamente vamos a utilizar Y no. didn't. ¿Puedes repetir conmigo, please? Didn't. Miren. Didn't, que significa no. I didn't like the concert. Fíjense aquí. I work in a hotel. Yo no trabajaba en un hotel. Entonces yo digo, I didn't work in a hotel. I didn't work in a hotel. El que pongo didn't y el verbo principal, miren, no lleva de ella. You got it? Yes. Ella estudiaba inglés. Yo digo, ella no estudiaba. Yo digo, she didn't study That English. is cool. She didn't study English. Mire que ya solamente pongo didn't para todo. Ok. We Dance. didn't dance dembow. Nosotros no bailamos dembow. Está fácil. Yes. Vamos a ver. Fíjense bien. Me va a cambiar esta negativa. He was. He watched TV. En pasado, le voy a agregar de verdad. En afirmativo. He watched ED. TV. Ahora mismo como digo que él no vio televisión. What the He what to él no vio televisión. He didn't watch what to TV. He didn't watch TV. You got it? yes. Yes. Are you understanding? Yes. ¿Están entendiendo, jóvenes? Está fácil. Entonces, siempre que es afirmativo, al verbo le voy a agregar Ede. ed. Cuando es negativo, solamente va a tener pendiente agregarle didn't. Ok, y el verbo no va a cambiar, siempre va a quedarme como si fuera en presente. Work, study, dance, etc. Ahora bien, ¿cómo yo hago pregunta con otro verbo diferente al verbo to be? Voy a utilizar esta palabra, did. ¿Qué significa did? Nada, solamente usa un auxiliar para que la pregunta cambie a pasado. Ok. Por ejemplo, Agneti worked in a pharmacy. Agneti trabajaba en una farmacia. Ahora, ¿cómo yo preguntaría? ¿Agneti trabajaba en una farmacia? Bueno, entonces, solamente le pongo aquí delante el did. The Agneti. Entonces ya el verbo, como no está en afirmativo, le quitamos la ed. The Agneti work in a pharmacy. Le pongo el signo de interrogación.
You got it? Yes. Ok. Mire que el verbo ya queda todo igual. Solamente aquí le pongo el did para que sepa que la pregunta es en pasado. Y hay que Ok. quitarle la T a la work. I work. Ok. He danced dembow. He danced dembow. Él bailaba dembow. ¿Cómo yo preguntaría? ¿Él bailaba dembow? Did that dembow. Excuse me. Did. Did he? He danced dembow. Did he dance dembow? Recuerden la entonación, me fue una pregunta también. You got it? ¿Cómo yo digo que sí? Yes, Yes. he He did. danced dembow. Mire que utilizo el mismo auxiliar yes. que usa aquí, lo uso aquí también. Okay. Yes, he did. Si Yes. él jugaba, ¿ok? Si él bailaba. Si digo que no, no. Y, Didn't. ¿qué utilizo para decir que no en pasado? Didn't. Didn't. No, he didn't. ¿Ok?